Porque en ocasiones decimos, Jesús ya lo hizo todo. Sí, lo hizo todo para que tú estés altamente capacitado para darlo y hacerlo todo, como la actitud de Jesús. Y entonces el reino de los cielos, para quienes han recibido el reino de los cielos, es semejante a la vida de este mercader, que encontró la perla preciosa. ¿Y quién era la perla? El reino, Jesucristo, que no escatimó por despojarse de todo con tal de tener a Cristo y al reino. Muy bien, ahora sí vamos a dar inicio con nuestra enseñanza. Seguimos en la serie yo creo que ya vamos para 3 meses de estar ministrando, predicando, edificando sobre pasos en una nueva realidad. Y hoy vamos a tocar un tema que creo y considero muy importante, que es la nueva creación. La semana anterior a esta estuvimos viendo sobre cómo uno es trasladado de una condición de muerte a una condición de vida, ¿verdad? Y cómo Dios en realidad no repara al hombre viejo, sino en realidad el objetivo en diseño de Dios es destruir al hombre viejo, ¿verdad? Entonces a veces nosotros estamos tratando de reparar lo viejo, y en lo viejo pues hay muy poco, si no es que nada rescatable. Mientras que en Cristo somos una nueva creación, y en esa nueva creación es donde nosotros somos altamente capacitados, efectivos, somos la alabanza, la adoración a Dios por medio de Jesucristo. Entonces la idea del día de hoy es que sigamos construyendo sobre esa perspectiva, entendiendo que nosotros somos una nueva creación. Di conmigo, soy una nueva creación. Soy una nueva naturaleza. Es decir, tú ya no eres el mismo de antes. Tú eres en Cristo ya no un recipiente de cosas viejas. Porque dice la misma escritura, y Jesús lo dijo, que no se puede poner remiendo nuevo sobre vestido viejo, ¿verdad? O sea, el diseño de Dios no contempla reparar lo viejo, sino destruirlo. Digan conmigo, destruye. El diseño destruye lo viejo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a retomar algunos versículos 2 para ser específico, que me interesan, que me van a ayudar para el día de hoy en la enseñanza. Vamos a ir a 2 Corintios, que lo vimos el domingo pasado, capítulo 17, que dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, vieja criatura es, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Algunas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Entonces es importante que esto lo tengamos presente, y veíamos un poco lo que el escritor de esta carta a los Corintios, o sea el apóstol Pablo, estaba tratando de enseñarnos, edificarnos y ministrarnos. Yo personalmente, y ustedes no sé si lo han notado, por lo menos los últimos ya varios meses, me he tomado el tiempo de desglosar algunas palabras para que nosotros le encontremos el entendimiento y la aplicación a esas palabras. Porque en ocasiones, cuando nosotros lo leemos a través de la mentalidad occidental que tenemos, nos cuesta entender la forma oriental de hablar las cosas. Por darles un ejemplo, cuando la carta a los Hebreos en el capítulo 12, si no estoy mal, en el versículo 29, habla sobre que Dios es fuego consumidor. Para nosotros, en esta mentalidad occidental, nos queda así como
fuego consumidor, ¿verdad? Algo así como que ahí va volando. Pero cuando nosotros lo traducimos del original al español, vemos que Dios el escritor de los Hebreos lo que nos estaba tratando de decir, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, es que Dios, este fuego del griego pir, que significa que como el fuego, todo lo que toca lo convierte según su propia naturaleza. Y si ustedes entonces revisan todo el capítulo 12, está hablando del proceso de Dios, de cómo Dios nos perfecciona. Entonces, en muchas ocasiones, si nosotros solo lo leemos desde la idea oriental, podemos quedarnos como que en el aire, pero cuando lo traducimos nos damos cuenta que entonces lo que el escritor estaba diciéndonos es que Dios, como ese fuego, nos va a perfeccionar y transformar, ¿verdad? Y entonces todo el capítulo que habla sobre el proceso cobra un mayor sentido o un mayor alcance. O por darles otro ejemplo, cuando Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para los orientales de ese tiempo, para los judíos, era muy fácil entender la palabra camino. Para nosotros es, ¿y cuál será el camino? ¿Será que queda allá por la zona 18, por la zona 15, allá por San Cris, por Misco? ¿Por dónde está ese camino? Porque todo lo entendemos desde una mentalidad occidental y muchas veces también desde una perspectiva muy terrenal, ¿verdad? Y en realidad lo que estaba diciendo Jesús del griego odos, cuando hablaba de camino, estaba diciendo en otras palabras: yo soy la forma, yo soy la manera, el procedimiento para llegar al Padre. Y por eso es que entonces entendemos que Jesús da su vida, muere, resucita, asciende y desciende su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa vida espiritual? Por medio de Jesucristo y su Espíritu Santo. Por darles algunas ideas, ¿verdad? De cómo nosotros hemos buscado de alguna forma que la palabra en su sustancia no se pierda, pero que también al traducirla automáticamente nos está dando sentido y una aplicación a nuestras vidas para crecer en esta vida espiritual, ¿verdad? En esta realidad, en esta nueva realidad. Entonces, para recordarles lo que dice 2 Corintios 5:17, veíamos lo que significa nuevo, ¿verdad? Yo creo que lo tenemos ahí. Viene del griego kainos. Digan conmigo: kainos. Kainos, criatura. Y lo que está tratando de decirnos el escritor de los Hebreos es que esta kainos criatura es kainos criatura porque es nuevo en calidad y desarrollo. Pero miren qué importante esto que dice después: porque no se había encontrado exactamente así antes. Es decir, vemos que cuando el escritor de los Corintios, el apóstol Pablo, nos está diciendo sobre la kainos criatura, es porque está haciendo referencia a que hay una nueva calidad y desarrollo porque no existía antes. ¿Qué no existía antes? Esa criatura. ¿Y por qué no existía antes? Porque es por medio de Dios y su Espíritu Santo que Él nos hace nuevos. ¿Y cómo nos hace nuevos? Por medio de su Espíritu, dándonos una nueva calidad y un nuevo desarrollo. En otras palabras, una nueva naturaleza. ¿Y cómo lo logramos? Previamente dice, en ese versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo podemos llegar a ser nuevos en calidad y desarrollo y que no existía antes? En Cristo. Es Cristo Jesús el que nos hace nuevos en calidad y desarrollo. Entonces tú eres una naturaleza, una criatura superior en Cristo, porque recibimos una naturaleza suficiente, capaz, competente, efectiva. Por eso toda nueva naturaleza en Cristo, en Dios, está capacitada para ser altamente productiva, efectiva, eficiente en Dios. Como lo dice la Escritura, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Mi pregunta es, ¿la levadura es efectiva en su función de levadura? Sí. ¿Le huye a la harina? No. La transforma porque tiene efectividad dentro de su naturaleza. Entonces
Entonces, como nuevas criaturas en Dios, en calidad y desarrollo, estamos capacitados para ser efectivos, eficientes, poderosos, en gracia, en justicia, en verdad, en amor, en vida, en entendimiento y en inteligencia. Entonces yo te pregunto, ¿eres nuevo o viejo? En Cristo Jesús eres una nueva criatura. Y esto es altamente poderoso. Dios no ha puesto remiendo nuevo sobre un vestido viejo. Dios no hace chapuces. Dios hace todo nuevo. Y vimos también lo que significaba la palabra criatura. Viene del griego tisis, y que es traducido al español es que se funda a partir de la nada. Dios necesitó algo de nosotros para hacer una nueva creación. No, porque esta criatura fue fundada a partir de la nada. Ni necesitó ni lo tan malo que somos en nuestra antigua vida, ni lo tan bueno de nuestra antigua naturaleza. Porque Dios hizo una creación en calidad y en desarrollo que no existía antes a partir de nada de lo que nosotros tuviéramos, sino a partir de Jesucristo. Y por eso es que esta nueva naturaleza es poderosa. Dice la Escritura, y hemos recibido un espíritu ¿de qué? De esclavitud. No hemos recibido un espíritu de esclavitud. Y por medio de este espíritu, que no es esclavo, sino es el espíritu mismo de Jesucristo, nos ha dado poder, amor y dominio a la vieja vida, no, a su nueva creación, que es nueva en desarrollo, que es nueva en calidad y que la hizo a partir de la nada. Por eso es que Dios nos da la capacidad de que podamos ser más que vencedores en la vieja vida, en la nueva vida. Por eso es que en el nuevo pacto y esta realidad que recibimos en Jesucristo, Dios le está hablando a su nueva creación. Y muchas veces nosotros lo leemos desde la vieja creación. Esto no es posible, ¿esto cómo va a ser? Esto no va a pasar conmigo. Sí es cierto, con ninguno de nosotros en nuestra vieja vida. Pero en la nueva creación, esto es posible. Esto va a pasar. Esto está sucediendo. Por eso dice la Escritura que en Cristo Jesús somos más que ¿qué? Vencedores. En la vieja vida, en la vieja creación, en la nueva vida. Poderoso, ¿verdad? Entonces somos una nueva criatura, eficiente, efectiva, competente, productiva y que da alabanza y adoración a Dios. Con nuestras vidas, con el carácter de Jesús que se está formando en nuestros corazones. Y por supuesto, con nuestras voces podemos cantar y adorarle, ¿verdad? Pero principalmente es porque somos una nueva creación en Jesucristo. Y entonces veamos lo que dice Romanos, que también lo vimos, la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? ¿En qué? En vida nueva. ¿Por qué andas tú en una nueva vida o en vida nueva? Porque eres una nueva creación. Eres una nueva criatura. ¿O no eres una nueva criatura? Sí. Una nueva criatura poderosa para la gloria, para la alabanza, para la adoración de Dios. Porque miren lo que dice el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Somos semejantes, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Veíamos la semana pasada cuando Jesús les dijo, ¿verdad? Tomen su cruz, niéguense a sí mismos y síganme. ¿Verdad? Es decir, vimos en ese momento cómo a veces hemos entendido que tomar la cruz es tomar los problemas.
No, y tomar la cruz es prepararnos para ser crucificados, ser plantados, no como Jesucristo, porque ese sacrificio que hizo Jesús fue, dice la Escritura, una vez y para siempre, pero sí en la semejanza de la muerte a nosotros, de nuestro ego, de nuestra carne, de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Yo me recuerdo que en una ocasión yo estaba en la sala de mi casa, cuando de repente pues estaba orando, estaba en una comunión con Dios, y me recuerdo que Dios me dijo: entrégame todos tus deseos, entrégame todos tus anhelos, entrégame todos tus sueños. Y me recuerdo que me puse a llorar de saber de que debía despojarme de mí. Incluso dentro de mis pensamientos y en esa comunión yo le dije a Dios: ¿pero por qué si no son malos? Y básicamente lo que Dios me dijo: sí, pero no son los míos. Y para mí ese fue un momento en el que fui crucificado. No exactamente como Jesús, porque de nada sirve que nosotros pongamos una cruz y nos extendamos y nos claven, porque no tenemos la capacidad y no es lo que está en diseño planificado. Pero sí está previsto que aquel que quiera seguir a Jesús tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Por eso dice la Escritura: fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Y aquí lo dice el versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó con nuestro viejo hombre? Fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea reparado, sea restaurado. No, ¿sea qué? Destruido. ¿Cuál es el objetivo de Dios en que estemos plantados en la muerte, al igual que en Jesús? Que nuestro viejo hombre sea que crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? ¿Qué contempla el diseño? Destruir tu viejo hombre. Y para destruirlo necesita ser ¿qué? Crucificado. Y si crucificado, ahora resucitado. Y si eres resucitado, nueva criatura es. Ya a esa nueva criatura le es dado el poder, el amor, el dominio, la fe, la victoria que ha vencido al mundo. ¿Te das cuenta qué poderoso es ser una nueva creación, una nueva criatura en Dios? Por eso estás capacitado para el desarrollo de esta nueva vida, para crecer en toda esta vida de lo consumado por Dios, para que nosotros nos presentemos ante esta vida, ante los desafíos, ante el llamado en Jesús, derrotados, victoriosos en Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo le iban a volar la cabeza y él dice que había acabado la carrera y la acabó con gozo. ¿Cómo es posible que alguien acabe con gozo sabiendo que le vuelan la cabeza? Porque lo que él vivía, y él mismo lo decía, ya no lo vivía según su propia carne, sino según Cristo. Una nueva criatura en Jesucristo. Por eso, en la medida en la que esta nueva naturaleza se desarrolle, es probable, porque pasó con el apóstol Pablo, que no era Jesucristo mismo, que no era un querubín, que no era un ángel, que hayan cosas que antes te atormentaban, te robaban la calma, la paz, y hoy puedas tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, como nueva creación de Dios, que se ha desarrollado y capacitado en su nueva condición, en su nueva vida. Está previsto, entonces te pregunto nuevamente, ¿restaurar el viejo hombre? No, está previsto crucificarlo y destruirlo. Y dice claramente ahí para que no sirvamos más ¿al qué? Al pecado. Pecado viene del griego amartía, que lo hemos visto, ¿verdad? ¿Y qué significa? Estado de fracaso, que no llega a la meta, que no alcanza el propósito, que no alcanza el objetivo. Dios nos libertó de ser unos fracasados en el propósito de Dios.
Por eso decía el mismo apóstol Pablo, prosigo a la ¿qué? A la meta, al objetivo, al propósito. ¿Lo hacía desde la vieja naturaleza? No, desde la nueva criatura. Porque la condición de fracaso había sido ¿qué? Crucificada y destruida. Ya es decisión. Entonces yo, pastor, y entonces ¿por qué hay muchos que fracasan en llegar a la meta, al objetivo, al propósito? Porque decidieron fracasar. Porque como nueva criatura están capacitados para llegar. Amén. Vimos también que fuimos desafiados, ¿verdad? Yo creo que fuimos desafiados, fueron derribados muchos conceptos religiosos que a veces tenemos, que vamos entre la religión y la nueva creación, ¿verdad? Vamos así. Pero lo importante es que alineemos cada día más nuestros pasos sobre el camino correcto. Amén. Muy bien, entonces vimos, y ahora vemos que esta nueva creación de Dios tiene un nuevo corazón, como dice Ezequiel 36:26. Fue profetizado un nuevo corazón. Ahí está, daré un corazón nuevo. Tiene una nueva mente, una mente espiritual, según 1 Corintios 2:16, donde dice que nosotros somos ministrados por la mente de Jesucristo. Es imposible que la vieja creación entienda la nueva vida. Por eso es que la mente del viejo hombre, de la vieja naturaleza, es parte de lo que debe ser crucificado y destruido. Porque ¿cómo es posible que el viejo hombre pueda entender la vida espiritual? Dice la Escritura que para el terrenal esto es locura para los que se pierden. Pero para la nueva creación, esto es poder de Dios. Eres una nueva creación, una nueva naturaleza en calidad y en desarrollo por medio del Espíritu Santo para entender y comprender el evangelio eterno del Espíritu Santo de Dios. Y para nosotros no es locura, que es poder. Como nueva creación, para ti, ¿qué es el evangelio? Poder. Eres una nueva creación que entiende la palabra de Dios como poder. Por eso en Cristo Jesús tú eres altamente poderoso. ¿Pero por qué? Porque tiene un nuevo corazón. Ya no es un corazón soberbio, arrogante, pesado, abusivo, al que excuse me, Flor, if I'm choking you, ¿verdad? O sea, ella no le puede decir nada que... No, es un corazón nuevo, sencillo, apacible, que lo vimos en Jesucristo, que siendo Dios, dice la Escritura, no se aferró a esa condición para decir, yo no obedezco. Entonces hay un nuevo corazón, como dice Ezequiel 36:26. Esta nueva creación tiene un nuevo corazón, tiene una nueva mente espiritual, 1 Corintios 2:16, y es creado en un nuevo hombre. Mateo 9:16 al 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Y a veces queremos poner la vida del Espíritu sobre todo lo viejo y ahí se empeora la cosa. Porque ni es del Espíritu ni es de la carne. Y es un relajo. Entonces dice también la Escritura que el que es una nueva criatura pone las cosas del Espíritu en donde van las cosas del Espíritu. ¿Y en dónde las coloca? En la nueva creación. Y entonces, como esa nueva creación se está desarrollando en calidad de vida, es una calidad superior de vida, cada día más va a ir gobernando al viejo hombre, a la vieja naturaleza. Quiero aclarar que cuando digo hombre me refiero a la humanidad, ¿verdad? Entonces viene Dios y nos hace una nueva creación, no para poner paño viejo, un paño nuevo en un vestido viejo, sino para hacerte nuevo. ¿Y acaso ese no es un evangelio poderoso? Es una noticia gloriosa, porque somos una nueva creación de Dios. Y dice el versículo 17
ni echan vino nuevo en odre viejo. De otra manera los odres se rompen. ¿Y el vino qué? Se derrama. Vino o la figura del Espíritu Santo. ¿Y los odres qué entonces pasa con ese odre? Se pierde. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Por qué Dios está poniendo de su vino espiritual, de su presencia en ti? Porque eres una nueva creación que está capacitada para conservar ese vino nuevo, ese Espíritu de Dios. Es un recipiente nuevo, eres una nueva criatura, poderosa para ser usada, eres útil en las manos de Dios. Ya no te veas como un inútil. Que llegamos a Dios y nos vemos inútiles porque seguimos pensando desde el estado de la amartía o del pecado donde somos un fracaso. Pero por eso necesitamos de un Salvador para que nos haga una nueva criatura y un instrumento útil en las manos de Dios para la gloria, para la alabanza de Dios. Entonces vimos en estos 3 puntos: nuevo corazón, nuevamente, y creado en un hombre nuevo. Y todo esto es como el efecto, no es como, sino es el efecto externo de Dios. Es decir, eso no viene de nosotros, viene de Dios hacia nosotros. Es el efecto objetivo de Dios, porque mantienes la verdad intacta, viene tal cual es Dios. Pero ahora, ¿a dónde llega esto? Al sujeto. Y es ahí donde también hay una verdad subjetiva, y es el efecto que esto produce. Todo esto no sucede solo para que sigamos viviendo igual. En Filipenses, por ejemplo, capítulo 2, versículo 5, que es una carta del apóstol Pablo, que hace referencia especialmente a la conducta y al comportamiento de los creyentes. Dice esto el apóstol Pablo: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué cosa? La actitud, el carácter de Jesús. ¿Te das cuenta qué poderoso? Es decir, toda esta realidad espiritual llega tal cual Dios es, para que entonces dentro del corazón del hombre haya un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo hombre, una nueva criatura que pueda tener la actitud de Jesús, el carácter de Jesús. Porque quien recibe la justicia espiritual de Dios y se desarrolla en esa calidad de vida suprema, no va a ser más injusto, no va a ser más, como dirían por ahí, chanchullero, haciendo trampa hasta en FIFA, en Clash Royale. No, o sea, es una nueva vida que nos cambia como nuevas criaturas en Dios a la actitud de Jesús. Has recibido la verdad objetiva tal cual viene de Dios, y esa verdad no te puede hacer más mentiroso si eres una nueva creación de Dios. Ay, no, yo por eso como lo siento lo digo. No, Dios también nos dio la capacidad de lo que vamos a decir, saberlo decir. Y se los dice a alguien que ha ido siendo, si en algo he sido procesado, es en eso. Y hay varios testigos de eso, porque yo tal cual lo pensaba, cuando sentía ya lo había dicho. Pero entendí que esta palabra, esta vida objetiva de Dios cambia al sujeto que recibe esta nueva creación para tener la actitud de Jesús. Una actitud más ofertante, una actitud ya no tan consumista. Una nueva creación que entiende que está fundada sobre el fundamento del diseño apostólico. Y dice Jesús que Él fue el primer apóstol. Y entonces empezamos a entender como nueva creación de Dios que todos somos útiles como parte de la familia y del cuerpo de Dios. ¿O no? Si eres una nueva criatura. Entonces, como tú eres una nueva criatura,
Estás altamente capacitada para contribuir como nueva creación de Dios. ¿O no? Porque esa es la actitud, es el carácter de Jesús. ¿Te das cuenta qué glorioso y poderoso es ser notificado y recibir la noticia, esta buena noticia de Dios? Es una nueva creación de Dios, no en un estado de amartía o de fracaso, sino de éxito en función del propósito de Dios, para la gloria y para la alabanza de Dios. Eres útil, di conmigo, soy útil. Soy útil en las manos de Dios. Estás capacitado como nueva creación de Dios para el nuevo desarrollo como criatura de Dios. Te lo digo otra vez. Estás capacitado para el nuevo desarrollo como una nueva criatura de Dios. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo no puedo. Ay, no, a mí me cuesta. Tal vez sí. No, yo no quiero desmeritar eso. Pero como nueva criatura es necesario que conozcas ahora de qué estás capacitado. Porque la vieja naturaleza ya la conociste muy bien. Conoce la nueva criatura, que es nueva en calidad y nueva en desarrollo, y que no existía antes. Entonces no puedes dar por hecho desde la vieja creación que ya conoces todas las capacidades de la nueva criatura si no existía. Desarróllate como una nueva criatura y te vas a dar cuenta lo glorioso y lo poderoso y lo efectivo que eres en Cristo. Ya no eres más un esclavo. ¿O sí? Tu precio fue pagado y por medio de la sangre de Jesús. ¿Para hacerte qué? Una nueva ¿qué? Criatura. Propiedad de Jesucristo. Así que quien tiene las escrituras, la legitimidad y la legalidad sobre la nueva creación es Dios. Miren lo que dice, entonces, entendiendo esto, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 45. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca ¿qué? Buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bueno, el Evangelio de Mateo tiene una peculiaridad, y es que Mateo fue un recaudador de impuestos, solo para ponerlos un poco en contexto, ¿verdad? Entonces, como Mateo fue un recaudador de impuestos, para los judíos era como no tan agradable recibirlo, porque de alguna forma como recaudador de impuestos le servía a Roma. Entonces él tenía un estigma social, tanto como para que él dijera: no, yo soy el menos calificado. ¿Y saben a quién les escribió este evangelio? A los judíos. Y es uno de los evangelios que compila de alguna forma una serie de pruebas, así como que si fuera un investigador, como que fuera a un caso a juicio. Por eso el Evangelio de Mateo, cuando tú lo inicias leyendo, inicia hablando de la genealogía de Jesús, para demostrar que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. O sea, como dirían, con los pelos de la burra en la mano, dice, ¿verdad? Con pruebas, no hablando cuentos, Mateo. Entonces Mateo está en este momento recaudando algunas de las parábolas de Jesús, y está hablando de que el reino de los cielos es semejante a la vida de un mercader que haya una perla preciosa y que vende todo lo que tenía para adquirir esa perla, dice. Y entendemos por semejanza, no necesariamente que sea igual, sino en la idea de o sea, la idea tiene una sustancia, una naturaleza parecida a esta historia que te cuento. Y entonces esa historia consistía en que el reino de los cielos era parecida a alguien que se dedicaba, un mercader, un empresario, un negociante, que encontraba una perla preciosa y al darse cuenta que tenía mucho valor,
daba por perdido todo con tal de adquirir esa perla. Y entonces yo quisiera ahí, de alguna forma, hacer una especial referencia. En ocasiones, nosotros, como nuevas criaturas de Dios, no logramos asimilar en muchos momentos que como una nueva criatura hay una inversión que hay que hacer. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, cuando llegó a la iglesia de Corintio, les dijo que se había encontrado que en las iglesias de Macedonia habían abundado en su pobreza generosamente. Pero el apóstol Pablo les dice, estas iglesias fueron generosas aún estando en una condición de pobreza, pero por la condición que tenían eran generosas. Entonces de alguna manera viene el apóstol Pablo y antes de decirles eso les dice, y todo lo que dieron lo dieron no sin antes haberse dado ellos. Lean ese capítulo y así dice, fueron generosos con lo que dieron, pero no lo dieron solo porque tenían que dar, es que ellos incluso ya se habían dado. En otras palabras, ellos ya se habían invertido. Es decir, lo que a la iglesia de Corintio el apóstol Pablo les estaba diciendo, no se lo estaba diciendo a la iglesia de Corintio como algo que la iglesia de Corintio había hecho, sino algo como la iglesia de Macedonia había hecho. Y en la iglesia de Macedonia era una parte distinta de Grecia, podríamos decirlo, si no estoy mal, era al norte y Corintio estaba al sur. Y en esa parte donde estas iglesias de Macedonia habían abundado, si no estoy mal, estaba la iglesia de los filipenses. Entonces el apóstol Pablo les estaba dando el ejemplo de que la iglesia de Filipenses habían dado en su pobreza todo. Pero no solo lo dieron todo sin haberse dado ellos. ¿Qué te trato de decir yo con esto viendo esta parábola? El reino de los cielos necesita de inversores. ¿Cómo así, pastor? Sí, que inviertan su vida, que se den a la causa del Señor. Porque en ocasiones decimos, Jesús ya lo hizo todo. Sí, lo hizo todo, para que tú estés altamente capacitado para darlo y hacerlo todo, como la actitud de Jesús. Y entonces el reino de los cielos, para quienes han recibido el reino de los cielos, es semejante a la vida de este mercader, que encontró la perla preciosa. ¿Y quién era la perla? El reino, Jesucristo, que no escatimó por despojarse de todo con tal de tener a Cristo y al reino. Por eso fue lo que pasó cuando llega el joven rico y le dice a Jesús, pero si yo he cumplido los mandamientos, le doy a los pobres. Y básicamente Jesús le dice, pero yo a ti no te conozco. Si tú quieres ser mi discípulo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven no quiso hacer esa inversión. Él no quiso darse. Y Jesús no se lo dijo porque tuviera un problema con el dinero del joven, sino porque él, siendo Jesús, se dio cuenta que el corazón del joven estaba en su riqueza. Y dice la Escritura que donde está nuestro tesoro está nuestro ¿qué? Entonces, ¿qué le estaba pidiendo Jesús al joven? Su corazón. Y con su corazón, su vida. ¿Y qué hizo el joven? Se fue triste. Y entonces después dice que los discípulos le dijeron a Jesús, porque ahí todavía no eran apóstoles, le dijeron, ¿verdad? Bueno, y nosotros sí lo hemos dejado todo. ¿Y qué de nosotros? Le dicen los discípulos. Y es donde Jesús les contesta y le dice, yo no he visto a nadie que haya dejado su vida y no haya recibido en esta vida y en la siguiente 100 veces más. Y entonces los discípulos, ¿pero qué? ¿Cuál era la característica de los discípulos de Jesús? Se habían invertido. ¿O qué encontró Jesús haciendo a Pedro? Pescando. O sea, ese era un empresario, pues. Pero para andar con Jesús ya no le quedaba mucho tiempo para andar en la barca. ¿Qué era Mateo? Cobrador de impuestos.
¿Y ahora qué estaba haciendo? Escribiendo un evangelio. Y el reino de los cielos es semejante a esta parábola, como la del mercader, que cuando encuentra a Jesucristo, lo vende todo, con tal de quedarse con Jesucristo. Y fue lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:8. ¿O no se recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido. ¿Qué? ¿Cuánto perdió? Todo. Y lo tengo hasta ¿por qué? ¿Para ganar a quién? La parábola del mercadero, ¿no? ¿Y saben qué es lo que me sorprende a mí aquí? Que el apóstol Pablo, todo lo que tenía dentro de la sociedad, instruido a los pies de Gamaliel, ¿quién lo paraba si él quería asolar iglesias? Las asolaba, no lo perseguían. Tenía legitimidad para ser un nazi, ¿va? En ese tiempo. Y dice, lo considero como pérdida, pero lo que he perdido en comparación de Cristo es basura. ¿Por qué yo les digo esto? Porque en ocasiones nosotros todavía decimos, yo dejé, y lo que dejamos es puro pecado, ustedes. Ni siquiera las cosas que dejó Pablo. Y yo dejé las fiestas, decimos. Amigos. Y cuando yo leía esto y el Señor ministraba esto en mi vida, yo me recuerdo cuando, y ahí está mi mamá de testigo, cuando el Señor me hace el llamado a esto. Venía del camino de la universidad, venía en un muy buen carro, tenía muchos anhelos, muchos deseos, venía próximo un ascenso, pero me recuerdo que yo escuchaba la voz del Espíritu que me decía que Dios me estaba llamando, y yo le dije a Dios, y eso se los tengo que confesar, yo le dije, pero ¿para qué me estás llamando a ser otro pastor entre tanto pastor que ya hay? Y eso algunos lo saben de cuando yo inicié y me empezaron a conocer, es algo que he contado siempre. ¿Y por qué a otro pastor si pastores hay? A mí no me hacía sentido. Pero yo le dije a Dios, yo no quiero llegar a entender esto por el camino del mal y llegar ya golpeado. Así, en ese momento eso fue lo que le dije. Yo quiero ser obediente. Sin imaginar, y ahí tengo la foto, y gracias a Dios Google Foto graba las fechas. Y estaba viendo en el 2013, cuando un día me levanté y toda la noche soñé reino, 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 reino. Agarré un post-it amarillo y escribí la palabra reino y le tomé foto en el año 2013. Sin imaginar que el Señor, por su infinita gracia y su misericordia y su bondad, me estaba llevando a toparme con la perla preciosa. Bueno, ¿y por qué te estoy tratando de decir todo esto? Porque a veces nosotros hemos entendido el reino como algo que ya no requiere inversión. El reino requiere gente que se haya vendido a Cristo, entregado a Dios, que cuando entiende que se ha topado con Dios, es capaz de sacrificarse, crucificarse, con tal, como dijo el apóstol Pablo, de ganar a Cristo. Y la nueva criatura de Dios está capacitada para eso. Por eso no vivimos amargados. Yo dejé y yo aquí. Pero como una nueva criatura, hasta hay un deleite, hay un disfrute en ganar a Jesucristo. Por eso tú te inviertes en tu discipulado, te inviertes en tu proceso de formación. Por eso tú te inviertes en tu casa de reino, tú eres una inversión al estar aquí. Porque lo haces ya con el entendimiento de una nueva creación. No porque si no yo me cae un rayo y me parte al salir de la esquina. Sino como nueva criatura de Dios, entiende que necesita inversión, que necesita tiempo, que necesita tesoro, que necesita el corazón, que necesita la vida, que se requiere alma, cuerpo y espíritu. Heme aquí, envíame a mí. ¿O no?
Entonces, estar en los negocios del Padre como una nueva creación de Dios no es una pérdida. Es la inversión de una nueva criatura que entiende que es nueva en capacidad y desarrollo, y entonces tiene hambre de ser desarrollada. Hay momentos que estés cansado, hay momentos que quieres estar tapado hasta aquí, con audífonos pero la nueva criatura es como el mercader que se encuentra con la perla y lo da todo por perdido con tal de ganar a Cristo. Y entonces tú vas a ser en Cristo Jesús una nueva criatura útil para Dios, un vaso de honra en la casa de Dios, para la alabanza, para la gloria de Dios, capacitada. Yo en estos días, no sé qué me dio y me metí a YouTube. Aparece una de las últimas actividades evangelísticas antes de que yo fuera pastor, y me puse a ver y había más de 400 gentes ahí. ¿Cómo nosotros no vamos a llegar con otros siendo nuevas criaturas? 12 y el 13º con el apóstol Pablo trastornaron la tierra. Nosotros como nuevas criaturas estamos en desarrollo para hacer trastornar, hacer temblar, edificar la tierra a causa de Jesucristo, porque somos nueva creación que se ha topado con la perla preciosa del reino. La muerte de nosotros por la gloria de Él. Y hay algo que a mí me transforma, y le he llamado yo el caso de los 5,000. Y está en la escritura, y quisiera que fuéramos al Evangelio de Juan 6, capítulo 1. La alimentación de los 5,000. Eso lo hemos visto, ¿no? O lo hemos leído, es una de las que más le hemos dado a nivel iglesia en el mundo, a esto de los 5,000. Y dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía, ¿cuántos? Gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos? Felipe le dijo a Jesús: pan para que coman estos. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. O sea, Felipe solo le estaba diciendo para como decirle: hacelo ya pues. Entonces Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pedacillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Dónde generalmente nosotros ponemos nuestros ojos? En la multiplicación de los panes y los peces. Pero hay algo que a mí me llama la atención, y es la actitud de Jesús de que se retiró a estar solo. Y esta misma parte, este mismo capítulo, nos hace saber por qué esa actitud de Jesús. Nosotros nos quedamos en esa multiplicación, y pues de plano, Jesús, por ser Dios, pues multiplicaba. Pero el objetivo de Jesús no era ese. El objetivo de Jesús, la misma escritura no lo dice. Vamos a ver el versículo 25.
Y encontraron a Jesús porque se fue solo. En esa parte es donde lo confunden como un tipo fantasma. Se recuerdan que Jesús camina sobre el agua. Los discípulos se asustan. Y era porque Jesús seguía estando solo. Y entonces, hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto te digo que me buscabais, no porque habíais visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Ahí está todo el secreto. No era la multiplicación. ¿Por qué se fue Jesús solo? Porque él sabía que la gente lo empezó a seguir porque se habían saciado de pan, y que probablemente te lo iban a buscar para que hiciera otra cosa. Pero no se acercaban y buscaban a Jesús por ser Jesús. Es decir, lo que tiene previsto el diseño de Dios para las nuevas criaturas es que nosotros busquemos el pan, pero el pan de vida, a Jesucristo. Y entonces ahí hagamos la inversión. No lo sigamos porque multiplica el pan y los peces, porque Jesús se escondió de ellos, se escondió de las multitudes, y estaba para los que eran suyos. ¿Quiénes? Los discípulos. Porque estaban por Jesús, no por la multiplicación de los panes y los peces, sino por quién era quién, Jesús. Hasta Jesús se escondió. ¿Cuál es el objetivo de esto que te estoy diciendo? Para una nueva criatura de Dios, el objetivo principal debería ser saciados, es saciarse del pan eterno. El maná que venía del cielo para el pueblo de Israel, el objetivo de Dios no era que le siguieran pidiendo maná, es que por medio del maná del cielo pudieran darse cuenta que había un maná eterno, el pan celestial. Tú y yo, como hijos de Dios, fuimos llamados como una nueva creación de Dios a ser útiles en las manos de Dios. Pero nuestro corazón debe estar ¿en quién? En Dios. Y si nuestro corazón está en Dios como una nueva criatura, ahí va a estar nuestro tiempo y ahí va a estar nuestro tesoro. Y vamos a permanecer fieles a Dios, no por la multiplicación de los panes o de los peces, sino por quien Jesucristo es. Y que llegue el momento en donde entonces estemos en ese estado de plenitud, de llenura y de satisfacción. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, sabemos que en Cristo estamos completos, que en Cristo lo tenemos todo. Y si en Cristo estamos completos y lo tenemos todo, es inevitable que la expresión de Dios se haga visible en todo lo terrenal, por quien es Dios como Señor y Rey en su nueva creación. ¿Sabes por qué hay matrimonios disfuncionales, relaciones disfuncionales, parejas que se empiezan a conocer y después dicen: y no era así, era diferente? Porque hay vacío del propósito espiritual de Dios. Y entonces hay tanta necesidad que entre más chantajista y manipulador sea alguien, la va a tener más fácil para conquistarte, porque va a buscar saciar tu necesidad. Y después, cuando eso se asienta y termina, ¿y ahora cuándo esto cambió tanto? Cuando la nueva creación debería estar observando el carácter de Jesús, porque está plena. Entonces lo que busca es la expresión de Jesús, no de sus vacíos. Necesitamos matrimonios más saciados del pan, personas más saciados del pan eterno, la iglesia más saciada de Cristo, y entonces una generación que entienda que necesitas invertirse en Dios como una nueva criatura para ser útil en las manos de Dios. Amén.
¿Quiénes creen verdaderamente que son una nueva creación de Dios? Yo creo que somos una nueva creación. Hay un momento en el que Jesús dice que estrecha es la puerta, dice, entren porque estrecha es la puerta. Y a ese entrar se refiere a cuando accedas, hazlo con propósito, por un gran propósito. ¿Y quién es la puerta? Él dice, yo soy la puerta de mis ovejas, dice. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero cuando se accede con propósito a esa puerta que es Jesús, se anda por el camino que es Jesús.